Yo originalmente, esto es en los años 80, cuando todavía no había computadoras, entonces yo estudié diseño gráfico y Ujú. después de eso estudié artes y es una escuela que se llama La Esmeralda. Ujú. Entonces con ese nombre tan funambulesco, es casi casi que está fundada por Frida y Diego y todas estas cosas. Ok. Entonces estaba yo estudiando arte ahí. Y particularmente un día me di cuenta, ay, el año que entra se van a cumplir 50 años de esta escuela. Imagínate eso, yo creo que la escuela ya va a estar cumpliendo 80, Ok. 90, o sea, es hace mucho Todavía tiempo. existe. Sí, claro, todavía existe la Esmeralda, tienes que hacer examen de admisión de 3 semanas, llevas tu tienda de campaña, Ah, está muy... o Ok. sea, es así como Ok. todo el mundo quiere estudiar en la Esmeralda y luego ya estando ahí se convierten en unas plastas que no hacen nada. Este, y resulta que, pues viendo eso, yo dije, pues voy a organizar algo que pueda festejar la escuela, ¿no? Ujú. Y entonces, no sé, 18, 19 años, y pues nadie me quería hacer caso, y entonces fui logrando convocar cierta atención e hicimos una cosa que se llamó el Festival del Mes del Performance en Ujú. el Museo del Chopo, y entonces ahí El particularmente festival el del... Festival del Mes del Ok. Performance. Y al paralelo se cayó un evento que era la Bienal de Poesía Visual y resulta que estaban aquí en México un montón de glorias de la poesía visual. La poesía visual es gente que hace como actos de poesía mientras hace ruido y sale así como ¡ay, ay! Y entonces dice que eso es poesía, pero Ok. estaban ya aquí, ya habían viajado, ya les habían pagado los boletos. Ok. Entonces se cruza eso y pues tiene bastante éxito. Ok. Y en ese tiempo, haz de cuenta que en los años 80, si tú inaugurabas lo que fuera, un sobre, una exposición, un bautizo, lo que sea, había performance. Y todo el mundo hacía performance, era como algo muy de los Ujú, 80, ujú. como se puede ver en los videoclips de la época. Ok. Entonces, hacemos esto del performance y eso eventualmente funda un museo que todavía existe que se llama Exterés. Pero haz Ujú. de cuenta que en ese momento yo me dedico al performance, que es lo que se estaba haciendo Tú en hacías ese tiempo. performance. Yo hacía performance, convocaba performance y hacíamos cosas de Ok. performance, pero yo hacía performance, pero todo el mundo hacía performance, Ok, ¿sabes? ok, ok. Entonces no tenía O sea, nada de como raro. decir, ¿se bailar salsa? Sí, Que como ajá. que hay todo el mundo más o menos se hace porque Todo el mundo podría. Ok. sabe más o menos bailar salsa. Y resulta que después de toda una serie de equívocos, un personaje que yo conocí precisamente por esto del performance me dice, oye, ¿no quieres venir conmigo a un trabajo de verano o lo que sea? Yo, bueno, ¿qué es? Es que vamos a abrir un museo de fotografía. Ok. Y entonces este museo de fotografía es el centro de la imagen y resulta que había una serie de actividades antes de que abran el museo. Entonces hizo un festival que se llamó 150 años de la fotografía. Hubo un festival que se llamó México Años 2050 y entonces haz de cuenta que en 150 años de la fotografía en la Protocondesa, o sea, todavía no es la Condesa de ahora, Ujú. empiezan los restaurantes, está la Garufa, la Gloria y nada más. Se hacían exposiciones de fotografía y en estaciones del metro y cosas así. Me dice, ¿no quieres ayudar a montar Serán las públicas. exposiciones? Sí, todo eran exposiciones No, no era de públicas. vamos a convocar gente que venga a verlas y tal. O sea, No, 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 no. era quien pase. Quien pase va y ve. Era como otra idea de hacer cultura, ¿no? Ujú. Y entonces, pues yo empiezo a trabajar montando exposiciones ahí. Eventualmente abren ¿Cuántos años el tenías centro de ahí? la Perdón. imagen. Ahí ¿Seguías todavía tengo como estudiando? ¿O 20, 21 ya te has y ya graduado? no puedo seguir estudiando arte porque básicamente tenía yo que atender mis intrigas. Ok. Entonces ya era ir a ver lo de las exposiciones y demás, ¿no? Ok, ok. Y ahí había una señora que era Patricia Mendoza, que era un personaje increíble porque era así como un motor. O sea, hacía 100 exposiciones al mes, literal. No que todas quedaran perfecto, pero convocaba cosas de ese tipo. Ok. Entonces ella inventó un festival que se llamaba Foto Septiembre y todo se llenaba de foto. Pero a lo que quiero ir con ¿Dónde lo ponían? Perdón. otra vez en casas de cultura, estaciones del metro, restaurantes, museos, sí, museos. ¿Y de quién sacaba tanta foto y tanta Pues es cosa? que la señora se movía por todo el mundo y entonces de repente ella ya tenía ahí en la bodega una exposición de Marilyn Mark, una exposición de Robert Mapplethorpe, Mm. una exposición de Y Álvarez Bravo, nomás en y serio, nomás las tenía unas que estar cosas usando. increíbles. Y entonces le hablaba el restaurante no sé dónde de Oaxaca y le decía, oye, tendrás una expo. Y esta señora mandaba una expo de clase ¿Qué? así, George Pompidou, a una fonda en Oaxaca. Órale. O sea, no le... Pero eso está bien, eso está Está padre, chido, ajá, ¿sabes? está chido. Y había que montar todas estas cosas y luego era así de, oye, ¿no te quieres ir a montar a Oaxaca 10 exposiciones? Vuelves mañana. Y yo, bueno. Mm. Entonces era muy divertido, era muy vital. Y en ese momento, eventualmente se abre el centro de la imagen. Es 1994
y es así como el lugar de las exposiciones, porque la fotografía, híjole, o sea, en principios de los años 90 era, tú quieres ser creativo, pues ¿qué vas a hacer? Vas a ser fotógrafo. Sí, claro. Y a finales de los años 80 es... Leibovitz es Pues sí, Leibovitz se expuso ahí en el museo. Como que todas todo. estas Sí. figuras. Y a finales de los años 80, si tú querías ser creativo, pues tenías que ser performancero, ¿sabes? Ok. Y a principios de los años 80, si tú querías ser creativo, pues tenías que hacer música electrónica. Haz de cuenta. O sea, va cambiando el... Sí, sí. ¿Qué Hoy, quieres ¿qué hacer? sería para Pues es que hoy es muy claro, hoy son redes sociales. ser Ajá. TikToker? O sea, Pues, mamá, quiero ser creativo. Pues, ¿qué vas a hacer, mijo? Pues voy a ser TikToker, mamá. Órale. O sea, cambia radicalmente qué y por qué, ¿no? Claro. Y con esto a lo que quiero llegar es que básicamente en su momento en los 80s lo que era la vanguardia y la tendencia era el performance. Pero después en los 90s lo que era la vanguardia y la tendencia fue la fotografía. De hecho, la fotografía, en ese momento que hacen el Festival México años 2050 o 150 años de la foto, era un arte muy joven. De hecho, eso que fue la fotografía ya no se entiende hoy, porque esa fotografía de la que estoy hablando se tomaba en rollo, se revelaba, se imprimía, se le ponía María Luisa y Marco y hacían exposiciones. Y de hecho, haz de cuenta, este es bien curioso, que por supuesto trabajé con ellos. Álvarez Bravo, Manuel Álvarez Bravo, Don Manuel, es el fotógrafo más importante de la historia del mundo. O sea, si el número 1111, como Lila Deneken, es Manuel Álvarez Bravo. Yo trabajé con él. Él tenía, fíjate que él se murió de 102 años. Y yo monté la última exposición que hizo en el Centro de la Imagen con él. Entonces él iba en silla de ruedas y había que poner mucha atención. Porque sí hablaba así. O sea, ya no estaba así como, oiga, chavos, etcétera, ¿no? Pero a mí me tocó en el Centro de Imagen trabajar con esas glorias de la foto. Y algo que es muy curioso es que ya muerto Álvarez Bravo, en el Olimpo de la fotografía mundial, Dios es una mexicana, es Graciela Iturbide, que de hecho ella también hice exposiciones con ella, etcétera. De hecho, mi última exposición en el Centro de la Imagen fue una que hice con Graciela Iturbide. Y esto es muy curioso porque ese tipo de fotógrafo, que es gente que de repente a través de la mirada, la luz, la fotografía y demás, veía algo que nada más había visto, ya no va a volverse a dar. Porque resulta que haz de cuenta que en ese entonces, pues tú tenías que foguearte tomando fotografía todo el tiempo, desarrollando el ojo que dispara como ametralladora, etcétera. ¿Qué querías decir con esa foto? Y actualmente, pues todo el mundo hace Instagram. Y aparte, no salió bien, no voy a salió decir bien, inmediatamente. tener la conciencia de qué hiciste, porque no lo vas a ver en el momento. Y ahorita, pues todo el mundo hace Instagram, pero ya no hay como esa formación que había antes. Entonces, ese tipo de fotógrafo y de arte es solo del siglo XX. O sea, ya no existe en el 21, ¿no? Y un día nos dijeron en el Centro de la Imagen una carta escrita que decía que Kodak estaba desmantelando todas sus plantas en las minas de plata y que iba a dejar de hacer negativo, y fue así como, órale, pues esto va a ser un gran cambio. Y efectivamente vino la fotografía digital y todo cambió, ¿sabes? Y resulta que después de eso, después de haber estado una vida entera en el Museo de Foto... ¿Cuántos años fueron? ¿10 años de ahí? No. Es 1994-2006, son 12 años. Ok. Curiosamente yo empecé a dar clases. Había como muchos programas de formación. Entonces, estos programas de formación era de que, pues... Taller de revelado. Más no? Que eso, ¿qué quieres decir con tus fotos? ¿Sabes? Okay. O sea, ¿para qué tomas foto y qué vas a hacer con la foto? Como de creatividad, expresión y... a ver, sácalo como proyecto. Y hacíamos un proyecto que se llamaba Foto Guanajuato. Y entonces ahí había muchos... que pues ahora son muy conocidos en la fotografía, pero éramos los maestros, etcétera. Y ahí como que me empezó a dar por la docencia. Entonces... ¿Hasta ahí empezaste a sentir esa como atracción a enseñar? Sí, pero ahí entonces... tenías que 20... Ahí estamos en... al final de eso tengo 36. Ok. ¿No? Que lo que tengo 30, la edad tuya. 33, casi, ¿no? 34. Y entonces de repente fue así de esto ya no es viable. Y bendito Dios que me di cuenta que no era viable. Y me fui a ser maestro. Entonces, básicamente... ¿Por qué no era viable? Perdón que te interrumpa. Te voy a interrumpir un chorro de veces, ¿eh? Nada más para que sepas. No era viable porque resulta que es de cuenta que cuando se funda el Centro de la Imagen, de repente sale Salinas, Carlos Salinas de Gortari, y en el más puro estilo Moisés decía que se abran las aguas y que surja la cultura nacional. Entonces empezaba a ir al fondo así de turu, tu, 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 ¿no? Así el guapango de Moncayo, y se creó el Centro Nacional de las Artes, se creó el FONCA, se creó el Sistema Nacional de Creadores, el Consejo Nacional para la Costura en las Tardes, mejor conocido como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces esa era una idea de
de la cultura, bueno, así. O sea, había lana. Había lana. Okay. Y particularmente la señora que dirigía el Centro de la Imagen, Patricia Mendoza, tenía teléfono directo a Presidencia y hablaba, es que vamos a necesitar $1 millón más. Ay, sí, no, uno, ten dos. Okay. Entonces, eso era una manera de hacer cultura que después ya con los cambios de gobierno, pues ya nunca se dio. Y entonces, haz de cuenta que todavía a la fecha, pues así, sexenios panistas, sexenio de Peña Nieto y los sexenios actuales, pues todo el mundo sabe que en los espacios culturales te dejan de pagar de enero a julio. O sea, es así como, pues no va a haber lana, espérate y te cae tu pago. Sí, pero espérate y te cae tu pago, pues a ver cómo llegas a julio, ¿no? Claro, o sea, claro. Y a ver cómo estiras el aguinaldo. Entonces, eso pasó con mucha gente que conozco que sigue en los medios culturales, que básicamente no era tan fácil vivir ahí. Tenían que encontrar una forma de subsistir solos, ¿no? Sí. Ahora que inventamos para... Sí. Pero pues... Pero esto también a mí me estaba pasando porque haz de cuenta que ya al final, pues yo daba clases de todo esto que podría ser, entre comillas, creación artística, pero estas clases se podían dar en Monterrey, iba yo a Fototeca, Cineteca a dar clases, ¿no? O se podían dar en Guanajuato, o se podían dar en muchos estados, como que había todas estas iniciativas. Entonces me fui interesando por la docencia y eso que te dije que primero estudié diseño. Entonces, pues yo siempre había sido aficionado, ¿no? Y resulta que me pongo a... pues tengo que dar clases, pues algo tengo que preparar para dar mis clases. 4,000 libros después. O sea, resulta que me hice de una biblioteca gigantesca que básicamente abarca diseño de moda, diseño industrial, diseño gráfico, etcétera, etcétera. Entonces me pongo a dar 10 añitos clases de todo lo que tiene que ver con diseño. O sea, de los 36 a los 46. De 36, ajá. Como del año 2006 al año 2014, ¿haz de cuenta? Okay. Estoy dando clases. Y resulta... ¿En ese formato? O sea, ¿está yendo en lugares o ahora en qué? No, en universidades, en las universidades. O sea, pero fijo. Ajá, fijo. Y entonces resulta que eventualmente me quedo sin trabajo y en eso pues yo tenía 44, 45 años y en ese momento que me quedo sin trabajo fue así de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y particularmente hay una señora, esto siempre me ha pasado, me ha pasado muchas veces en la vida, que es así, ay, a mí me gusta. ¿Cómo llego? ¿No? Ajá. Entonces hay una señora que se llama Diane Pernet y es una señora toda vestida de negro y tiene una voz así como muy sensual. Okay. ¿No? Ella vive en París y yo la veía y me fascinaba. Y entonces un día me dicen, vas a dar una conferencia con ella. Y le digo, ok, ¿esto en cuánto tiempo va a ser? Iba a ser en el Museo Franz Mayer. Y estuvimos en una cena como un año antes y me dice, Diane, es que quiero que me expliques qué es la moda mexicana. Entonces yo dije, bueno, voy a ir a Gandhi y le compro un libro de la moda mexicana. Y entonces fui a Gandhi y no hay ningún libro de la moda mexicana. Y entonces fue como desde Rusia con amor, pero esto era desde México con amor. Le hice una película, Dayan, un largometraje, está ahí en YouTube. Entonces es Mextilo, Memoria de la Moda Mexicana, y esa fue la respuesta, esto es la moda mexicana. Y entonces Dayan dice, me encanta la película, nos vemos el año que entra, nos vemos en el Georges Pompidou, en A Shaded View of Fashion, lo vas a presentar allá. Y ya lo pusimos en la pantalla, estaba Jean-Paul Gaultier, y estaba Stephen Jones, y Susie Menkes, y un montón de gente así como inimaginable de la moda. Y como ya existía la película y yo estoy corrido del trabajo, pues como todo el mundo sabe, a los 45 años, si quieres buscar trabajo, pues ya nadie te lo va a dar, ¿no? Y entonces me salí a pedir limosna. Esto de salirte a pedir limosna en el mundo actual se llama crowdfunding. Okay. Entonces hago crowdfunding y los mismos del crowdfunding me dicen, es que no lo vas a lograr. Estás pidiendo demasiado dinero, hazlo en varias tandas. Y yo dije, no, lo voy a hacer. ¿La idea era juntarlo para hacer qué? Esa fue la cosa. Voy a hacer un crowdfunding para hacer un libro. Entonces, esto de hacer un libro, iba a ser, ya existe la película Mextilo, ahora hay que hacer el libro Mextilo. Entonces, básicamente en 60 días junté 800,000 pesos, que hasta ese momento era el monto más grande que se había juntado para hacer, es el año 2015. Sí. Entonces era el monto más grande que se había juntado en un proyecto creativo, en algo que existía en ese entonces que era Fondeadora. ¿No? Y en México. No, o sea, porque Kickstarter todavía como quiera en Estados Unidos y demás, están más acostumbrados o confían más o tienen incluso el medio de transferencia más fácil que en México, la bancarización. De hecho, no sé si tú te acuerdas, pero más o menos en ese momento fue el escándalo de las bicicletas. Ajá, que alguien hizo un crowdfunding de bicicletas, juntó millones y nunca hizo las bicicletas. O nunca entregó las bicicletas o lo que sea de las bicicletas, pero nunca pasó. Entonces, bueno, esto fue cambiando la idea. A lo mejor es un crowdfunding ahorita y no jala como jalaba hace 10 años. Pero pues yo aprendí una cosa.
haz de cuenta, había pasarelas de moda, en Fashion Week o lo que sea. Y acabando la pasarela, yo me subía a la pasarela y decía, hola, yo soy Gustavo Prado, ¿me quieren ayudar a hacer mi libro de moda? Tienen que donar lo que sea, o sea, entre 5 y 50 pesos donen lo que sea, ¿no? Entonces fue muy sorprendente que con esas estrategias, y yo tenía redes sociales chiquititas, se junte esa cantidad de dinero. Y con esa cantidad de dinero, una cosa que descubrí, que ahí le va para todo quien lo quiera oír, es que si yo imprimía en Ciudad de México, me iba a costar con 800,000 pesos, yo podía imprimir un folleto de 15 hojas y podía yo hacer 500. Pero entonces alguien me dijo, oye, ¿por qué no lo haces aquí en Guanajuato? Porque yo tenía muchos vínculos con Guanajuato. Y lo presentes en la Feria del Libro de León. Y yo, pues, órale, va. Entonces descubrí que en León, Guanajuato, podía yo hacer 3,000 libros de 550 hojas cada uno con 2 tipos de papel, todo a 4 tintas. Y entonces ya. Con esos 800. Con esos 800,000 pesos. Entonces resulta que ya. Sí, tengo un amigo que consiguió las impresiones de su libro hace varios años ya, pero en 13, 14 pesos porque era de la SEP. O sea, una imprenta que lo imprimía la SEP y en lugar de lo que le decía la editorial, que acá el libro va a costar no sé cuánto, sencillo, güey lo conseguía en menos de 15 pesos cada impresión. Digo, es un libro de 200 páginas sin mucha cosa, pero la diferencia, o sea, lo inflado que estaba el precio. Y por eso, pues, la industria de los libros está como está. Pues fíjate, de repente yo estaba viendo la impresión de Mextilo y me dice ahí el jefe de taller, era una imprenta gigantesca con unas Heisenberg gigantescas, todo. Y de repente me dice, ahorita tenemos que interrumpir. Y yo, bueno, pues interrumpan, ¿no? Y entonces empiezo a oír en los altivoces los altavoces de toda la imprenta, se empieza a oír, Dios te salve María, llena eres de gracia, no sé qué. Porque diario cortaban toda la producción para echarse un rosario. Y ya después del rosario se seguían imprimiendo. Y es que resulta que estos cuates imprimían, yo no sé si se sigue haciendo. Antes cuando iba uno a misa te daban como el programita. Los folletitos. Y está impreso a color y todo. A eso se imprimía ahí. Entonces era una imprenta extraordinariamente católica, pero se hizo ahí el libro Mextilo, o sea, ya estuvo y ya me lo mandaron a México 3,000 libros. Y entonces me puse a venderlos cada uno a 1,000 pesos. Ajá. Y sí, porque es un libro grande. Es un libro muy gordo, muy pesado, muy grande. Si fuera como para los... Le llaman coffee table book, ¿no? Como sí, que van así. Un coffee table book. Taschen. Y sí, exactamente, como un libro de arte, como de Taschen, etcétera. Y ahí me di todavía la tarea de recorrer el país con mi diablito y cajas de libros. Okay. Entonces me fui a todas las escuelas que me quisieron recibir. Y fui a la UDEM, y fui a CEDIM, pero no es una cajita, o sea... Sí, no, era una cosa... Yo creo que ahorita ya no aguanto. Tenía ahí un diablito y te llevabas? Me iba yo ahí con 4 cajas. Entonces vendía 40 libros por escuela. No. Y ahí me iba yo a todas las escuelas a hablar con todos los niños, todas las vacunas. Pesadísimo. Ajá. Pesadísimo. Pero eso, en realidad, la película y el libro, ese dinero de lo que se... vendió del libro, etcétera, pues con eso fue el principio de Trento. Y aquí hay una cosa